Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda para poder estudiar su palabra y reflexionar respecto a los misterios que están escondidos en cada una de las líneas que comprenden las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del varón de la caña de medir. Y para eso vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 40, versículos del 2 al 4. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrases has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces el profeta Ezequiel estaba recibiendo instrucciones precisas respecto a cómo tenía que actuar frente a la revelación que estaba recibiendo. Y básicamente le dice: mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro. Porque las cosas del Señor no se pueden ver a la ligera, ni se pueden analizar a la ligera, sino que tienen que ser estudiadas para poder comprenderlas. Porque actualmente, en nuestra forma de vivir y la forma en cómo el mundo se desarrolla, todo es rápido. Todo tiene que tener una comprensión rápida para poder actuar. Y entonces no hay tiempo de reflexionar sobre las cosas que nos están sucediendo y sobre las enseñanzas que estamos recibiendo. Y ahí es donde las palabras de este varón referidas a Ezequiel toman gran importancia para todos los cristianos. Mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro. ¿Por qué? En Isaías 29, en el capítulo 13, se lee: Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos actuando automáticamente por lo que nos dicen, por lo que nos enseñan, por la forma en que el lugar donde nos congregamos nos dice que hay que adorar a Dios. Pero, ¿quién es el intermediario? El hombre, la institución. No es lo que Dios está demandando de nosotros, sino la forma en cómo esa institución religiosa ha concebido la forma de presentarse delante de Dios. Y ahí es donde existe el problema. O sea, hay una diferencia clara entre lo que Dios pide y lo que el hombre cree que Dios le pide. Y por esa razón hay que estudiar las palabras, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, porque son ellas las que me dicen lo que realmente Dios me está demandando y lo que Dios está esperando de mí. Entonces lo primero es: mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón en esas cosas. Y al poner el corazón quiere decir que nosotros la hemos aceptado, la hemos asimilado y por lo tanto la vamos a poner en práctica. Porque, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia hoy en día? Hoy en día hay diversidad de pensamientos, entre paréntesis, de hombres, que se reconocen como la religión, la forma de adorar a Dios.
Pero son pensamientos de hombres, es la forma en cómo ellos han concebido el trabajo de la institución que representan. Y allí es donde entra la confusión, porque no tienen una revelación directa de Dios, sino que es lo que ellos han logrado entender. Pero, ¿qué significa esa religiosidad? Que parte de la libertad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo es sacrificada. Porque nos ponemos limitaciones y nos encerramos en el cuadro doctrinal de la institución donde nos congregamos. Y eso limita el obrar de Dios, eso limita la forma en cómo Dios se puede manifestar. Y así tenemos congregaciones que, por ejemplo, no creen en la profecía, no creen en el Espíritu Santo, no creen que hay que cantar, no creen que hay que aplaudir, no creen que hay que danzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto que hoy en día hay muchos comentarios de gente que ha sido instruida en doctrina que está señalando el error de otras iglesias o de otros comportamientos de cristianos, creando una división entre el pueblo cristiano. Y así, hoy tenemos que un dedo de la mano izquierda anda por un lado, el cuerpo anda por el otro, igual una pierna, otra pierna, completamente separados. Y al estar separados, la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, no puede ordenar al cuerpo. Es el problema crucial de la dificultad que tiene la iglesia de hoy en día. Y entonces entramos a lo que el varón de la caña de medir va a hacer. Entonces dice que el profeta Ezequiel fue llevado a un monte donde había algo que parecía una ciudad, y a la puerta de esa ciudad lo estaba esperando un varón con el aspecto de bronce, con una caña de medir en su mano. Y comenzaron a medir el el templo que estaba allí. Comenzaron poco a poco, y Ezequiel se tenía que dar cuenta de cada una de las medidas, y eso lo tenía que transmitir al pueblo. Pero ¿qué importancia tiene la medida del templo? Por lo menos muchos de los estudiosos de la Biblia han encontrado que las medidas del tabernáculo de reunión diseñado por Dios y entregado ese diseño a Moisés, sus medidas reflejan las diferentes dispensaciones de la manifestación de Dios hacia los hombres. Y entonces cuentan, indudablemente, la cantidad de codos que tenía cada una de esas partes, como el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y entonces se encuentran allí los tiempos que se van a cumplir antes de la manifestación nuevamente de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces las medidas del templo que le están dando a Ezequiel también tienen una razón de ser. Pero no vamos a entrar en aspectos específicos de las medidas, sino que vamos a ir a Efesios 4 para encontrar la razón de por qué Dios le pone atención a las medidas, y lo que nos interesa a nosotros comprender de lo que Dios está esperando de nosotros. Porque dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, bueno, perdón, desde el versículo 11 dice: y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando Dios le dice a Ezequiel que ponga atención, que mire, que escuche y que ponga su corazón en las medidas, prácticamente Dios está diciendo de que todos tenemos que llegar a la medida de ese templo. Y no solo en la medida, sino también la estatura, y agrega de la plenitud de Cristo. Y por eso especifica que esa medida es la medida de un varón perfecto. Entonces Dios sí toma en cuenta medidas y tiene una meta, una plenitud, porque todos necesitamos llegar, porque eso es lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. Entonces todos tenemos una medida que dar. Y este varón nos está pidiendo, ese varón que tiene la vara de medir, nos está pidiendo que miremos con nuestros ojos, oigamos con nuestros oídos y pongamos nuestro corazón en ello. Porque tenemos que cubrir esa medida. Tenemos que alcanzar la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, y ese conocimiento nos tiene que hacer actuar como un varón perfecto para cubrir esa medida. Porque recuerde que dice, tanto en 1 Corintios como en 2 Corintios, en su capítulo 6 de cada uno de los libros, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Dios viviente. Y entonces se especifica que nosotros como templo necesitamos cubrir una medida. Tenemos que alcanzar una estatura para que la plenitud de Cristo Jesús esté en nosotros. Porque en Juan 14:23 dice, el que me ama, mis mandamientos cumplirá. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y entonces la morada, o sea, el lugar donde habita Dios es el templo. Y el templo tiene una medida exacta de acuerdo a las dimensiones de Dios. Por esa razón es importante que comprendamos esto. Necesitamos conocer las medidas del templo. Necesitamos conocer qué es lo que Dios me está demandando a mí, para que realmente se pueda complacer y agradar lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Yo sé que es algo complejo, que es algo hasta cierto punto difícil de comprender en cuanto a cuál es la medida, pero básicamente con el aspecto subjetivo de decir un hombre perfecto, sabemos de que estas medidas para el hombre natural son imposibles. Que no podemos alcanzar la perfección mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, porque la naturaleza del hombre es pecar, fallar, ser desobediente, ser mentiroso, algo que le agrada, pues son todas las cosas que Dios aborrece. Porque eso es lo que el mundo nos está enseñando, eso es lo que el mundo nos está lanzando, tanto subliminal como objetivamente, subjetivamente, y todo eso nosotros lo estamos captando en diferentes medios. Hoy, prácticamente, en contra de ese hombre perfecto, tenemos la influencia del celular, que siempre nos está bombardeando con información que no es muy agradable a los ojos de Dios, pero que al ojo del hombre sí. Y entonces lo atrapa y le roba
tiempo y atención. No le brinda conocimiento, pero sí lo lleva a desarrollar la concupiscencia en su ser, el deseo de hacer las cosas que a Dios le desagradan, dicho de otra forma. Y por lo tanto generar el conflicto de a quién seguir o a quién servir, al mundo o a Dios en su perfección. Y con ese conflicto estamos viviendo diariamente. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención a las medidas. Dese cuenta que dentro del desarrollo del templo que le muestran a Ezequiel, dice que este tiene 3 niveles. O sea, hay un complejo de habitaciones en los muros del templo, porque ahí van a habitar los sacerdotes, y eso quiere decir que nosotros también tenemos que desarrollar esos 3 niveles, porque están los levitas que atienden las cosas del templo fuera del templo, están los levitas que atienden las cosas que están alrededor del lugar santo, y están los levitas que atienden las cosas que están en el lugar santísimo. Y cada uno de ellos pues tiene sus niveles. Cada uno de ellos tiene un alcance, tiene una razón de ser. Y si la misma palabra dice que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, entonces nosotros también tenemos un límite de actuar. Pero eso depende del conocimiento y la forma en cómo nosotros nos sacrifiquemos delante de Dios. Entonces, mientras más sacrifiquemos, quiere decir que el nivel donde nosotros vamos a actuar es mayor, porque es ahí donde viene la generación de ese varón perfecto. Mientras más sacrifique la carne, pues más espiritual soy, y por lo tanto tengo acceso a las cosas que son del espíritu. Y son cosas que no se le está enseñando al pueblo cristiano. Entonces usted tiene un nivel espiritual con el cual pues puede trabajarle al Señor, pero dice el apóstol Pablo que anhelemos el don de profecía, que anhelemos los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. ¿Por qué? Porque es el que sirve en el evangelismo y es el que sirve para edificar a la iglesia. Entonces existe una relación y cada uno de los dones del Espíritu Santo tiene una manifestación particular para generar el crecimiento, la edificación y la fortaleza de la iglesia. Y ahí es ahí donde nosotros debemos entender, o sea, que no podemos estar al margen de la actividad de la iglesia. O sea, no es solo llegar al culto y pasar las 2 horas y tanto en la celebración de ese culto. Hay que participar, preferiblemente con los dones del Espíritu Santo, y ser vasos útiles en la obra del Señor para dar de beber al necesitado, para consolar al que está angustiado, para fortalecer al que está débil, para levantar al que está caído, para enseñar al que ignora, para servir al que necesita ser servido. Todas estas cosas el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, porque mientras más sirvamos a Dios a través de los dones del Espíritu Santo, la iglesia se vuelve más fuerte y sobre todo menos carnal. Porque donde está el Espíritu Santo, pues la carne no puede obrar con libertad. Por eso necesitamos enfocarnos, por eso necesitamos comenzar a tomar en cuenta las medidas que Dios demanda de mi vida. Y en esto pues hay diferentes formas en que nosotros podemos evaluar si el lugar donde estamos realmente nos ayuda a nosotros a alcanzar esa medida de varón perfecto a través del trabajo de la iglesia. Porque si en la iglesia donde usted se está congregando no hay una exigencia espiritual para que usted crezca,
cumpliendo la palabra del Señor, agradando al Señor con su servicio y purificándonos, o sea, transformándonos a un ser espiritual. Si no hay una demanda, entonces no es la iglesia correcta, porque solo lo están manteniendo, solo lo están alimentando para que usted engorde en el conocimiento. Pero si el conocimiento no se pone a trabajar, no llega la sabiduría. Y si no hay sabiduría, entonces el enemigo nos va a engañar. Por eso necesitamos desarrollarnos. Por eso necesitamos conocer más a Dios. Y la forma de conocer a Dios es trabajando para Dios. Y la única forma de trabajar para Dios es a través de los dones del Espíritu Santo. Porque para eso son dados. Para eso es el provecho. Para que la iglesia sea edificada, así como lo dice Efesios 4. O sea, que Él puso los 5, por decirlo así, las 5 instituciones o las 5 columnas ministeriales que sostienen a la iglesia. Donde están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero dentro de ese cúmulo, esas torres, esas columnas, está el devenir de los dones del Espíritu Santo, que son los que están fortaleciendo, son los que están edificando, son los que están consolando, están fortaleciendo a la congregación para que su espíritu crezca y para que sean cada día más perfectos delante de los ojos del Señor. Porque es algo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que dice 2 Corintios, que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? Es prácticamente el resplandor que sale de Dios. Entonces, ir de gloria en gloria significa que nosotros vamos adquiriendo la imagen y la semejanza de Cristo Jesús delante de los ojos de Dios Padre, para agradarlo, para mostrar que el sacrificio de Cristo Jesús no fue en vano. Y ahí entra la medida. O sea, nosotros somos templo y para contener la persona de Cristo Jesús en nosotros necesitamos cubrir o cumplir con esas medidas que tiene el templo en cada uno de los lugares que conforma. Por eso, hermano, por eso usted que me escucha, debemos cambiar nuestro punto de referencia, debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque a nosotros nos han enseñado a medir todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo nuestra vida espiritual, a través de cosas físicas. Pero el reino de los cielos no es físico, el reino de los cielos es espiritual. Y por lo tanto, las medidas que necesitamos cubrir son espirituales. Y ahí entran frutos del Espíritu, dones del Espíritu, el templo del Espíritu, el templo del Dios viviente. Y cada una de esas cosas tienen una medida especial. Por eso necesitamos nosotros enfocarnos y comenzar a desarrollarnos. Ya no podemos seguir huyendo. No nos conviene seguir huyendo de las responsabilidades ministeriales que tenemos delante del Señor. Porque la palabra me advierte que el diablo va a engañar incluso a los escogidos. Si éstos no tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría, no tienen el entendimiento, no tienen la madurez ni la medida espiritual para soportar la acechanza del enemigo. Y esa es la razón, la única razón por la que nosotros debemos preocuparnos en nuestra edificación espiritual. Por eso dice, antes de entrar en el tema de la edificación, del crecimiento y de la medida, que subiendo a los altos llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué tendría que entregar Dios dones? Precisamente porque son los dones lo que alimentan la fe.
Son los dones los que nos hacen creer que los imposibles son posibles. ¿Y quiénes van a manifestar el don del Espíritu Santo, el don del poder de Dios obrando entre los hombres? Los que creemos en Cristo Jesús y hemos dispuesto nuestra vida a servirle a través del poder del Espíritu Santo. Dese cuenta que aún Cristo Jesús, siendo hombre, no pudo comenzar su ministerio sino primero siendo investido por el Espíritu Santo. Y la Biblia me dice que él, cuando fue bautizado en agua, recibió el Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios antes y después del bautismo del agua. La diferencia es el poder del Espíritu Santo. Como hombre necesitaba recibir ese poder. Y Cristo Jesús le ordenó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Y fue el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos no podían actuar por sí mismos, aún a pesar de haber recibido la enseñanza directa de Cristo Jesús. Y aún Cristo Jesús les dice que la palabra que Él había dado a los discípulos, esa palabra los limpiaba de todo pecado. Pero para trabajarle al Señor necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y cuando recibieron ese Espíritu, indudablemente su vida cambió. Y los que eran callados se volvieron hablantines, pero hablantines para predicar la palabra del Señor. Y comenzaron a hacer los milagros que ellos habían visto que Cristo Jesús hacía, como resucitar muertos. Y todo eso a través del poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia sin el Espíritu no es nada. Y una iglesia que no se edifica en el poder del Espíritu Santo va a ser derrotada. Porque el diablo conoce más la Escritura que cualquiera de nosotros. Ha tenido años de estar estudiando. Pero la revelación divina solo viene a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe fortalecerse. Hermano, ya no se deje llevar por emociones, ni se deje llevar por luces, por actuaciones, por astucia de los hombres. Guíese por el Espíritu Santo. Y deje que el poder del Espíritu fluya a través de usted para sanar enfermedades, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer andar a los cojos, para hacer oír a los sordos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que Dios nos ha ordenado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y únicamente dando la medida exacta del templo de Dios es que el poder va a fluir en nosotros. Y esa medida únicamente se logra a través del sacrificio de nuestra carne. Espero que esto le edifique de alguna forma y lo pueda llevar a comprender aún más lo que Dios nos demanda como hijos del Dios viviente. Que el Señor le bendiga.